Bien, buenos días. A las 8 de la mañana con 30 minutos del día 25 de abril del año 2025. Para continuar con el juicio oral expediente 3746-2016 a cargo del señor juez Guido Reyes. Concurrencia de las partes, Ministerio Público. Sí, buenos días con todos. Por el Ministerio Público, Katia Angélica Hurtado Ames, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, con datos señalados al inicio de este juicio. Gracias. Gracias. El actor civil. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con la señorita representante del Ministerio Público, abogados de la Defensa Técnica por la Procuraduría Pública Anticorrupción de Junín, el abogado Peter Arturo Villaverde Salazar, con datos ya señalados por mi colega al inicio del juicio oral, doctor. Gracias. Abogados de la defensa, doctor Maywa. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos. Luis Miguel Maywa Quispe, con los datos indicados al inicio del juzgamiento. Doctor Espinosa. Buen día, señor magistrado, con los presentes también, Ángel Espinosa Quispe, con los datos ya indicados. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor Sanabria. Doctor Puente. Doctor Camayo. Señor magistrado, disculpe, abogado Juan José Camayo Macucachi, identificado con registro CAJ 4623, asumiendo la defensa técnica del señor Henry López Cantorín y el señor Guido Guayas Cosme. Muchísimas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Carguancho. Bien, distinguido magistrado, representante del Ministerio Público y colegas y demás presentes, tengan un muy buen día. Por esa parte, el abogado Robert Carguancho Antonio, abogado de Luis Alberto Salatiel Rodríguez. Gracias, distinguido. Gracias. Doctor Castro. Señor magistrado, buenos días. Por la defensa de Mercedes Carrión, el abogado Paulo Castro, con demás datos consignados en la audiencia anterior, los cuales no mareados, señor magistrado. Gracias. Doctor Arauco. Señor juez, buenos días. Por la defensa técnica del ingeniero Carlos Arturo Maita Valdés, el abogado Tomás Paul Arauco Salazar. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Farro. Buen día, señor magistrado. Buen día con todos. Por la defensa pública, Maritza Farro Durán, con los demás datos proporcionados al inicio del juicio oral. Gracias. Doctor González. Buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con los demás presentes en esta audiencia virtual. El abogado Juan Carlos González Alcántara, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 41.142, y con demás datos ya registrados en audiencias anteriores. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Doctor Oré. Doctor Lazo. Buenos días, señor magistrado, y a todas las partes procesales asistentes a esta audiencia virtual. Les saluda el abogado Norman Jesús Soler Núñez, defensa técnica del ingeniero Efraín Herrera Rodríguez y demás datos consignados en las anteriores diligencias. Muchas gracias, señor juez. Doctor Lazo. Doctor Mantari. Señor magistrado, muy buenos días, y con todos los representantes en este juicio oral, por la defensa técnica del señor Marlon Gianfranco Márquez Landeo, el abogado Juan Enrique Mantarico, y además datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. Doctor Capcha. Gracias, señor magistrado. Muy buenos días, señor magistrado, y a todos los sujetos procesales. Víctor Capchamayque, abogado de la defensa técnica de Ángela Celeste Rojas Galarza, con los demás datos consignados en la audiencia primigenia. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. El doctor Malpartida. Señor magistrado, buenos días. El abogado Homer Kyle Malpartida Martínez, en la defensa técnica de Serafín Samuel Blanco Campos, y demás datos consignados en audiencias anteriores. Gracias. Gracias. El señor Aldrin Zárate. Doctor, está garantizado, pero la defensa. Gracias. Bien, gracias, doctor. La doctora Chiviari. Marlene Cerrón. William Acosta.
Señor magistrado, tenga buen día. Le habla William Javier Acosta Laimito con DNI 41737433 y con los demás datos consignados en las audiencias anteriores. Muchas gracias. Gracias. Ulises Panés. Buenos días, señor magistrado, y con todos los presentes. Por esta parte, Ulises Panés Veraún con DNI 200400590. Gracias. David Anco. Marcial Castro. El doctor Noé Sanabria. Lucinda Quiscalaya. Doctor Luis Puente. Henry López. Guido Guayas. Buenos días, señor magistrado. Guido Roger Huellas Cosme, DNI 2126-3220. Luis Salvatierra. Buenos días. Luis Alberto Salvatierra Rodríguez, DNI 19990-119. Mercedes Carrión. Señor magistrado, buenos días. Mi nombre es Mercedes Irene Carrión Romero, con DNI 200-257-25. Gracias. Carlos Maita. Muy buenos días, Carlos Arturo Maita Valdés, DNI 1983-0464. Constantino Escobar. Buenos días, Constantino Escobar Galván con DNI 230-442. Gracias. Godofredo Casas. Buenos días, señor magistrado. Godofredo Milmondo Casas Samaniego con DNI 2002-6449. Fidel Herrera. Rubén García. Buenos días, Rubén Hugo García Bregú con DNI 200-69982. Gracias. El doctor Disculpe, Luis doctor. Disculpe, doctor, le habla Fidel Efraín Herrera Rodríguez con DNI 1991-9051. Disculpe, muchas gracias. No se preocupe, está gritado, gracias. El doctor Luis Lazo. Señor García, comuníquese con su abogado para que puedan hacer la plataforma. Ok, doctor. El señor Marlon Márquez. Presente. Acá Marlon Márquez Landeo, presente con DNI 421-77733. Ángela Rojas. Buenos días, señor magistrado. Ángela Celeste Rojas Galarza, con DNI 44060396. Gracias. Serafín Blanco. El señor Aldrin Zárate. La doctora Chiwiari. Buen día, señor juez, y con todos los presentes. Karina Chiviari Rojas, abogada de la defensa pública, concurre como defensa técnica necesaria designada por su despacho de doña Delia Calderón Pérez. Y el único dato que va a variar, señor magistrado, es el domicilio procesal ubicado en Girón Nemesio Raez, 754, oficina 104. Gracias. Gracias. El abogado Noé Sanabria. El abogado Luis Puente. El abogado Luis Lazo. Señor especialista, ¿puede comunicarse con los abogados inconcurrentes, por favor? Sí, señor magistrado.
Doctor Lazo, ¿puede acreditarse? Muchísimas gracias, señor magistrado. Muy buenos días. Les saludo para todos los demás sujetos procesales. El abogado Luis Martín Lazo Benavides, quien está asumiendo la defensa técnica de Rubén García Bregú. Señor magistrado, con las disculpas del caso por la demora. Gracias. Bien, doctor, está acreditado. Gracias. Doctor, en cuanto al doctor Puente Zúñiga, no responden las llamadas. Doctor Sanabria. Bien, en todo caso, para instalar la sesión y continuar la audiencia, va a asumir la defensa pública, doctora Maritza Faro Durán, la defensa del señor Marcial Castro Caillagua y de Lucinda Quispalaya Salvatierra. Asimismo, se dispone que los abogados Noé Sanabria Castillo y Luis Puente Zúñiga justifiquen su incongruencia bajo apercibimiento y ponérseles multa. Para el día de hoy, a solicitud de la defensa técnica del señor Aldrin Zárate, se ha previsto realizar un examen ampliatorio del auditor Wilber Claudio González respecto al hecho imputado al mencionado acusado. Señor especialista, si lo se da cuenta, si se ha notificado al auditor Wilber Sí, Claudio. señor magistrado, está en audiencia. Sí. Wilber, sí. Señor auditor Wilber González. Señor magistrado, muy buenos días. Buenos días. ¿Puede encender su cámara? Gracias, gracias. Bien, ¿se acredita, por favor? Wilber Claudio González, auditor de la Contraloría General de la República, para efectos de que, para lo que disponga su despacho, señor magistrado. Bien, gracias, señor auditor. Como se ha indicado, el señor Aldrin Zárate Benavides en la sesión anterior se puso a derecho porque tenía la condición de reo contumaz. A pedido de la defensa se ha dispuesto un examen ampliatorio del auditor, solo respecto a los hechos imputados al señor Zárate Benavides. Entonces, señorita fiscal, ¿usted va a hacer alguna pregunta sobre este hecho al auditor? ¿O vamos de frente al contrainterrogatorio por la defensa del acusado? Sí, de frente al contrainterrogatorio, porque ya más o menos en la primera sesión se ha hecho todas las preguntas pertinentes de todos los hechos y todos los imputados, ¿no? Bien, gracias. ¿El actor civil? De igual manera, señor magistrado. Bien, gracias. Entonces, doctor Espinosa, ¿puede realizar el contrainterrogatorio al perito sobre el hecho atribuido al señor Aldrin Zárate Benavides? Muy bien, muchas gracias, señor magistrado. Señor Wilber Claudio, buen día. Permítame hacerle unas preguntas, no sin antes verificar si me escucha bien. Buenos días, señor abogado, se le escucha. Gracias, ingeniero. ¿Usted nos puede señalar que es cierto que el expediente técnico ha servido como insumo para poder elaborar el EDI, ¿verdad? Señor abogado, el EDI fue una obligación contractual diseñada en el contrato de concesión. No le pregunto eso, le pregunto, ¿el EDI tiene como insumo el expediente técnico? ¿Es así? No es... La respuesta no sería ni positivo ni negativo, ¿no? Por cuanto son dos momentos totalmente distintos. Entonces, ¿nos puede dar a entender de que el EDI puede realizarse así sin tener un antecedente, un insumo? ¿Es así? Recuerde usted de que el GORE Junín aprobó el expediente técnico previamente y posteriormente, cuando se diseña el contrato de concesión, emerge como obligación contractual la entrega o la presentación del estudio definitivo de ingeniería por parte del contratista. Ya, entonces, estando a su respuesta, para que se pueda realizar el EDI o elaborar el EDI, se tuvo que tener el expediente técnico, de acuerdo al contrato, ¿cierto? Se habría que preguntarle al GORE Ayacucho, a quienes diseñaron los términos de referencia.
¿Los términos de referencia del contrato APP o el término de referencia del expediente? De lo último que acaba de señalar. Usted ha verificado, ha señalado en anterior audiencia, usted ha verificado en parte el expediente, el EDI, incluso tiene observaciones sobre el EDI. Entonces, en mérito a las respuestas que dio anteriormente, el EDI habría tenido que tener insumo al expediente. Por eso es que hace una comparación y señala que el EDI tuviera algunas falencias, ¿cierto? Cuando nos remitimos al artículo 2 de la resolución que aprobó el expediente técnico, establece el GORE Junín que una primera etapa van a ejecutar vía administración, vía contrata, los tramos 1 y 2. Debemos inferir que en mérito a ello... No le estamos preguntando. Yo pediría, señor magistrado, por intermedio de su despacho, se ciña a contestar las preguntas, señor magistrado, el auditor. Sí, claro. Señor abogado, en todo caso es la respuesta del auditor, ¿no? No podemos obligarlo a que responda algo en el sentido que usted considere, ¿no? La respuesta es del auditor, usted tomará en cuenta la respuesta ya en sus alegaciones, ¿no? Correcto. También dejando constancia de la forma como viene respondiendo las preguntas de manera evasiva a nuestro criterio, dejando constancia a su despacho, señor magistrado. Bien, solamente para recordar que las audiencias son grabadas en audio y video y las partes tienen acceso a la grabación de los audios y videos, entonces carece de, o resulta innecesario dejar constancia de algo, ¿no? Que está grabado, señor abogado. Puede continuar. Correcto, doctor. Voy a proseguir. Y usted tenía conocimiento, como acaba de responder hace un momento, de que ese expediente técnico fue elaborado de manera primigenia para ser ejecutado vía un proceso clásico, no vía un APP. Es así, ¿verdad? Debemos entender que fue en esas consideraciones para los cuales elaboró o aprobó el GORE Junín un expediente técnico. Muy bien. Entonces, ese expediente nació para ser ejecutado vía un proceso clásico. Ahora le pregunto, ¿usted tenía conocimiento si el motivo por el cual no se ejecutó ese expediente por un proceso clásico fue por falta de presupuesto? ¿Usted sabía eso? No es objeto del informe técnico, sí. Correcto. ¿Usted tenía conocimiento de que ese expediente técnico no fue elaborado para ser ejecutado vía APPs, sino para ser ejecutado vía un proceso clásico? Y a falta de presupuesto, se decide ejecutarlo vía APPs. ¿Usted sabía eso? La respuesta a vuestra pregunta está en el artículo número 2 de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura número 4-2003-GR-I de 11 de enero de 2013. ¿Qué dice esa resolución? ¿Nos puede dar lectura a lo que dice? En resumido, ha establecido que la ejecución del proyecto de inversión pública bajo la modalidad de contrata de la primera etapa, conformada por los tramos 1 y 2, se ejecutará por la modalidad que acabo de señalar. Correcto, por la modalidad clásica, ¿cierto? Contrata, dice. Contrata, a eso me refiero, por contrata. Muy bien. Entonces, a falta de presupuesto, ahora optan por utilizar ese expediente para ejecutarlo vía APPs, ¿cierto? Son preguntas subjetivas, señor, porque tendríamos que interiorizar cuál fue el pensamiento o la decisión que tomó el GORE Junín en su momento. ¿Y usted tenía conocimiento que no tenían presupuesto para ejecutar y eso fue la causa? ¿Sabía usted eso?
no es alcance del informe técnico. Correcto. Ahora le pregunto. ¿Usted sabe las funciones del presidente del OPIP dentro del marco de la normativa que regula los APPs, el 1012 y su reglamento a esa fecha? En este momento no cuento con la normativa a la mano. ¿No recuerda cuáles eran las funciones principales del presidente del OPIP? No tengo la normativa a la mano para poder afirmar o confirmar alguna pregunta derivada de la misma. Correcto. El presidente del OPIP ¿tiene alguna injerencia en la elaboración del expediente o en la elaboración del EDI? Que tenemos que entender de que el deber contractual de quien debió elaborar el estudio definitivo de ingeniería es de un tercero, en este caso del contratista. ¿Ya? ¿Y el presidente del OPIP interviene ahí? Es que es una pregunta que no tiene razonabilidad a efectos de dar respuesta, ¿no? Ya le comenté que hay una obligación única contractual hacia el contratista a efectos de que este último presente a la entidad el estudio definitivo de ingeniería. En todo caso, le reformulo la pregunta. En las fases de un proyecto de ejecución vía APPs, ¿en qué fase interviene el presidente del OPIP? ¿Tiene usted, bueno, permítame en todo caso ingresar a descargar la normativa a efectos de dar respuesta? En este momento no cuento con la documentación que usted ha hecho precisión a efectos de dar respuesta, ¿no? ¿Usted nos puede refrescar cuáles eran las fases de un proceso vía APPs para ejecutar un proyecto? Similar condición es la respuesta, ¿no? En este momento no cuento con la documentación a efectos de darle a conocer cuáles son las fases y en qué fase es que participa esta persona responsable del área al que hizo mención usted. A ver, en todo caso, por favor, revisa la norma para que nos diga si interviene o no interviene y en qué fase el presidente lo pide. Señor magistrado, en este momento los sistemas de la Contraloría General no me permiten descargar este documento en razón de que advierten posible interferencia con algún tipo de virus, ¿no? Y en todo caso, preguntarle, estas fases al cual hace mención el señor abogado, ¿cómo se vinculan con el resultado del informe técnico emitido por el suscrito? Bien. En cada fase
interviene un funcionario en cada fase. El presidente del OPIP, ahora le digo las fases para que luego pueda contestar una pregunta. Las fases en un proceso de APP, por lo general, y la básico es planeamiento y programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual. Están imputando responsabilidad en cada fase. El presidente del OPIP solamente interviene hasta una determinada fase. Ahora, si en su informe dice de manera contrariada de que hay responsabilidad por no haber utilizado el expediente primigenio y en otros términos, ¿para qué hicieron el EDI? Entonces, eso nos tiene que explicar usted. Y para dilucidar todo eso, usted es el que tiene que estar bien estacionado en todas las fases del APP, porque usted alcanza responsabilidad en este expediente, perdón, en este informe técnico. Entonces, como quiera que alcance algún tipo de responsabilidad por no utilizar supuestamente el expediente que supuestamente no habría servido para nada, tiene que respondernos las preguntas que le hagan. Por eso es que tiene que estar estacionado en las fases del APP. Ahora le pregunto, dicho ello, vuelvo a refrescar la pregunta. ¿En qué fase del proceso que le acabo de señalar de APPs interviene el presidente del OPIP? Previo a ello, también estacionemos en lo siguiente. Hay una obligación contractual derivada del contrato de concesión a efectos de que el tercero entregue el EDI. El fondo es que en el EDI se incorporó un tramo que no fue objeto del contrato de concesión. Correcto, hasta ahí. ¿El presidente del OPIP interviene en la elaboración del EDI? Materialmente, pues, no interviene. Ya le comenté de que es una responsabilidad contractual de un tercero. Correcto. Correcto. ¿El presidente del OPIP interviene luego de la suscripción del contrato, para la ejecución del contrato? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿El presidente de la OPIP interviene en actos posteriores a la suscripción del contrato? En términos generales, ya no tendría por qué intervenir, ¿no? Porque hay un contrato suscrito. Quien tendría que administrar ese contrato es el área usuaria. En las bases, muy bien, en las bases se dispuso la elaboración de un EDI. Solamente dice así, en las bases. Y luego cuando ya se suscribe el contrato, también señalan de que iban a elaborar un EDI en mérito al expediente que se le habría entregado al que estaba postulando. Ahora le pregunto, ¿esto era irregular? Si las bases lo establecieron así, acogiéndonos al principio de legalidad, ¿dónde estaría la supuesta irregularidad? Correcto. En el marco de un APP, y en el contexto específico del caso que nos ocupa, tenían un expediente para la ejecución de este proyecto, carretera Chupuro, Vista Alegre, Chiquicho, Chongosalto y Huasicancha. Tenían el expediente, no tenían presupuesto. Entonces, deciden ejecutarlo vía APPs. Cuando el proponente postula para que pueda invertir en este tipo de procesos de manera cofinanciada, le pregunto, ¿hay alguna irregularidad en que el proponente pueda revisar el expediente en donde va a invertir
su economía, su dinero. ¿Podría resumir su pregunta, por favor? Correcto. El postulante para la ejecución de una APP financiado, ¿existe alguna irregularidad si él solicita verificar el expediente con el cual se va a ejecutar un proyecto? Acogiéndonos a la pregunta, el tercero estaría en toda su libertad a efectos de poder ponderar toda la información inherente al contexto a efectos de tomar una decisión asertiva. Si le conviene o no le conviene, ¿no? Teniendo en consideración cuáles son sus expectativas desde la postura privada. Correcto. A efectos de un poco ampliar, ¿no? Si nos salimos un poquito, tendríamos que entender que el privado previamente tendría que sopesar si la tasa interna del retorno, el valor actual neto, son positivos, de modo que la inversión que va a realizar le va a ser favorable para los fines que persigue como empresa privada. Correcto. ¿Existe en el contexto de esa respuesta, existe irregularidad si el que va a invertir, luego de haber revisado ese expediente, puede hacer una contrapropuesta al Estado y decirle, tengo una contrapropuesta que está en este EDI y revísalo? Ahí, en ese procedimiento, ¿existe una irregularidad o eso es parte del procedimiento del flujograma de la iniciativa estatal autofinanciada o cofinanciada? Es una pregunta que se sale de los extremos del informe técnico, señor abogado, y no habría razón para dar respuesta. Pero si su persona ha emitido un informe técnico en el marco de un APP, ¿por qué señala, y no le estoy preguntando específicamente el caso, sino como profesional, especialista, si hay irregularidad en que el proponente pueda hacer una contrapropuesta vía EDI? Y la contrapropuesta en este caso, como bien lo sabe usted, primero era bicapa y ahora yo te propongo hacerlo en asfaltado. ¿Eso es irregular? ¿Hacerle una contrapropuesta? El privado podría hacer propuestas durante la ejecución contractual, mismas que deben ser objeto de evaluación y pronunciamiento formal por parte de la otra parte contratante. Correcto. Correcto. En la página 19 de su informe, nos explicamos, por favor, en la página 19 de su informe, en el antepenúltimo párrafo, ¿sí lo tiene? En la página 19, antepenúltimo párrafo, señala persona, ingeniero, dice, el contrato de concesión en relación al EDI señaló que la misma debió formularse sobre la base del expediente técnico, bien licitado, respetando los parámetros mínimos de diseño establecidos en las bases, su oferta, el citado contrato y el indicado expediente técnico. De esto es correcto concluir que el expediente habría servido como insumo para la elaboración del EDI en base al contrato, ¿cierto? Permíteme un momento situarme en la página que ha señalado, por favor. 19, la página 19, antepenúltimo párrafo.
Gracias, es lo que señala en ese párrafo. Ahora, también hay que tener en consideración que previamente se cita en la página 18, en el numeral 5.3, la formulación y aprobación del estudio definitivo de ingeniería, ¿no? A detalle. Entonces, en concreto, la pregunta es, el expediente habría servido como insumo para realizar el EDI, ¿cierto? Así usted concluye en ese párrafo, ¿es verdad? De acuerdo al contrato. De la conclusión, se infiere que ese fue el procedimiento, ¿no? Ya. ¿Usted pudo verificar que a la entrega del EDI hubo todavía algún procedimiento de observaciones? O sea, entregaron el EDI y los funcionarios observaron hasta en 3 veces. ¿Usted pudo verificar eso? No recuerdo al momento sobre esas etapas, si es que la hubieron. Correcto. Usted se ha pronunciado también sobre perjuicio potencial. En la elaboración de ese expediente, que sirvió como insumo para realizar el EDI y también que sirvió como base y fundamento para para elaborar las bases, en la elaboración de ese expediente, ¿existe un peligro potencial? A ver, previamente, un poco refrescándonos sobre unas sesiones anteriores, ¿no? Toda decisión conlleva un riesgo. Y desde luego, toda decisión que toma una entidad de la administración pública tiene que ir de la mano con la gestión de riesgos. Los riesgos hay riesgos inherentes, hay riesgos aparentes y hay riesgos reales. Naturalmente, ese tipo de riesgos deviene de apropiadamente gestionarlos, en este caso desde el Jore Junín. Tengamos en consideración 2 momentos que ¿cómo los vinculamos? Eso entiendo que es una tarea que a usted lo asiste desde la función de defender a un patrocinado. Porque el expediente técnico, si bien es cierto, nace en un momento previo al EDI. El EDI tiene sus propias condiciones. Es un producto distinto. Este producto tiene sus propios riesgos que debieron ser evaluados, analizados a efectos de que el Jore Junín debió de haber medido su magnitud y su probabilidad de ocurrencia en el contexto en el que tomó la decisión. Entonces, de lo que dice, puedo concluir de que la elaboración del expediente, no del EDI, del expediente, propiamente no causó ningún tipo de peligro potencial porque tenía como objetivo ejecutarse vía un proceso clásico, ¿verdad? ¿Así es? Vuelvo a repetir, señor abogado, de que toda decisión conlleva un riesgo. Correcto. Si este expediente técnico fue elaborado en su momento, probablemente debió tener sus propios niveles de riesgo. ¿Y eso cuándo lo vemos? Similar al EDI, cuando se ejecuta. Dentro del marco de un APP, ¿es posible técnicamente invitar a un tercero sin tener ningún expediente como insumo para la ejecución de un proyecto de manera cofinanciada? Pero es una pregunta muy subjetiva, señor, que conllevaría a no concretar ninguna arista desde una respuesta muy personal. Como profesional, le pregunto, una opinión como profesional. ¿Es posible en el marco de la 10.2 y su reglamento vigente ese entonces? En la generalidad, señor abogado, cuando tomamos, le voy a poner un caso que le va a ser muy familiar probablemente. Cuando usted toma un caso, a ciegas no lo toma. Igual pasa con la entidad de la administración pública, ¿no?
tiene que tener alguna referencia, alguna línea de referencia sobre la cual tiene que estimar, entre otros factores esenciales, cuánto va a invertir y qué tiempo le va a demandar. Porque en conjunto, lo que tendrán que buscar es satisfacer una finalidad pública. Correcto, correcto. Entonces, lo correcto es, o lo más objetivo es, que para poder invitar a alguien y pueda invertir vía cofinanciada en el marco del APP, se tiene que tener mínimamente un insumo, el cual sería un expediente técnico sobre el cual tendría que evaluar el tercero si invierte o no invierte. Sería el objetivo, porque si no, no habría objetividad sobre qué y para qué me están invitando. Es así, ¿verdad? Sería el escenario favorable en el contexto que señala, ¿no? Correcto. En la página 115 de su informe, a ver, concluyendo un par de preguntas más, por favor. Página 115. Usted dice, las cédulas de comunicación de desviaciones de cumplimiento, el último párrafo, antepenúltimo párrafo, antes de conclusiones. Usted dice, las cédulas de comunicación de desviaciones de cumplimiento y los comentarios presentados en relación a los hechos expuestos se incluyen en el apéndice 2 del informe de autoría. Asimismo, evaluación de los citados comentarios se encuentran en el apéndice 3. ¿Usted se recuerda o puede dar fe de que estos comentarios se habrían notificado debidamente al señor Aldrin Zárate Bernún? ¿O puede verificar su apéndice? Seguro lo tiene informe a la mano. Es correcto lo que señala. Sin embargo, son funciones que le asiste al supervisor, o en este caso a la supervisora y jefa de la Comisión de Auditoría de Cumplimiento. Correcto, esto no le corresponde a usted. No. Muy bien. Con ello serían todas las preguntas, señor magistrado. Muchas gracias, ingeniero. A usted, señor abogado. Bien, gracias. En todo caso, sobre las preguntas que ha realizado en contrainterrogatorio del Ministerio Público. Sí, solo una pregunta. Me ha preguntado si el presidente de OPIP participa en fases posteriores al contrato. Ahora mi pregunta es, si el presidente de OPIP, en este caso el acusado Zárate, participa en fases previas al contrato, al contrato de concesión, ¿no? Estamos hablando. Sí. Señora fiscal, muy buenos días. Y buenos días. No sé si ya participaron o en todo caso será oportuno a fin de que esa pregunta la responda el especialista legal, la supervisora y la jefa de comisión, quienes sí hicieron un análisis del diseño del contrato de concesión. Ya. Eso nada más. Gracias. Muy bien. Bien, entonces hemos concluido ya con el examen ampliatorio del auditor Wilber Claudio González. Ingeniero González, le agradecemos nuevamente su participación en este juicio oral. Buenos días. Muchas gracias, señor juez, y saludos cordiales para todos. Muy buenos días. Buenos días. Doctor Puente, ¿puede acreditarse? Sí, señor magistrado, muy buenos días. Soy el abogado Luis Alberto Puente Zúñiga, defensa técnica del Locinda Quispelayén y Salvatierra, pidiendo disculpas a su despacho, señor magistrado. Ingresé unos minutos tarde por unos inconvenientes que tuve en el tráfico, pero quería justificar y estar presente en la audiencia, señor juez. Bien, está acreditado en todo caso, señor abogado, por justificado su tardanza. El señor Chanco, ¿puede acreditarse? Señor magistrado, buenos días. De la misma forma, tuve algunos percances en la conectividad, con las disculpas del caso ante su representada. Soy David Chanco García,
con DNI 4221-6963. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien. Bien, entonces vamos a reprogramar la audiencia para poder continuar con el examen de los órganos de prueba admitidos en el autoenjuiciamiento. Vamos a programar la siguiente sesión para el día 9 de mayo a las 8:30 de la mañana, fecha y hora para la cual deberán ser citadas las auditoras Marcela Karina Daga del Castillo Butarra y Roxana Merina Cristóbal Anticona. Deberán ser notificadas para que concurran de manera presencial a la sala de audiencias del órgano jurisdiccional a efecto de proceder con su examen. Deberá notificarse a los domicilios que ya se han precisado en las sesiones anteriores. Todos los demás sujetos procesales quedan válidamente notificados para el día 9 de mayo a las 8:30 de la mañana. Haciendo la exhortación a todas las partes, especialmente a los abogados, para que estén presentes en la sala de audiencia o puedan ingresar a través de la plataforma virtual a la hora indicada, a efectos de no dilatar el inicio de la audiencia, bajo los apercibimientos que ya se han venido precisando. Doctor Castro. ¿Puede repetir la fecha de Sí, el 9 de mayo a las 8:30 de la mañana. Bien, entonces damos por concluida la presente sesión. Buenos días a todos. Gracias. Buenos días.